les bendiga. Estamos aquí transmitiendo en vivo para ustedes, hermanos, con mucho amor, y queremos que esta enseñanza bíblica sea de grande bendición a ustedes, y recordarles que estamos predicando la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, pero estrictamente desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hemos quedado en un versículo que era en Efesios capítulo 4 y versículo 13, donde dice que a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Vamos a leer ese último versículo, y el título de la enseñanza es Dios el todo, en todos y en todo. Quiero que lleguemos a comprender esto, porque es bien importante para nosotros poder entender la omnipresencia de Dios, poder entender la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Diría yo que es la base. Cuando nosotros entendemos Dios es el todo, en todos y en todo, es la base principal. Y quiero aclarar algo, porque no es que estemos entendiendo que Dios es el todo desde el punto de vista, vamos a decir, oriental, donde dice que Dios está en una mesa y Dios está en esto. No, nosotros hemos basado esta enseñanza en dos versículos, que son uno que dice porque Dios es el todo en todo, y el otro versículo que está en Colosenses que dice porque Cristo es el todo en todos. Esto de Cristo es el todo en todos se refiere al conocimiento a través del Evangelio. Y donde dice Dios es el todo en todo, se refiere a lo que dice en Hebreos 1:3, dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Todo se sostiene por la palabra de poder. Dios es el todo en todo. Vamos a mirar qué nos dice Efesios 4:13, hermano José, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud y de Cristo. Plenitud de Cristo. Entonces, hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo, y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que cuando uno mira esto, el apóstol Pablo está dando la clave de todo. Dice, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Cristo? Cuando Él vino a predicar fue puro, ¿qué? Evangelio. Y tenemos que llegar a esa medida de adquirir el conocimiento de Cristo, y luego dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, y luego agrega una palabra, plenitud de Cristo. ¿Qué significa la palabra plenitud? La palabra plenitud es una cualidad de un estado que lo llena todo. Es un momento o situación de mayor intensidad o de perfección de algo. Eso es plenitud. Por eso dice que en Él habita, ¿qué? Hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de ¿quién? De Cristo. O sea, una perfección ya de todo. Voy a poner el ejemplo. Jesucristo es el único que, siendo Dios, se hizo hombre, y que nosotros los que lo vieron personalmente a Él, viéndolo hombre, podían ver un ser perfecto. No había en Él nada de qué reprocharle. En conocimiento y en todo Él era perfecto. Es perfecto. Esta es la parte de lo que es la plenitud. La plenitud es que por todo lado se llena, y es cuando llega todo pleno a la perfección. Por eso es el versículo de Filipenses 1:6. Porque el que empezó esta obra en vosotros, Él la terminará de perfeccionar en el día del Señor. Él es el que nos va a perfeccionar. Entonces, ya teniendo claro lo que es la plenitud, vamos a mirar un versículo que es donde, ¿qué es lo que habita en Cristo? ¿Qué es porque en Él habita corporalmente qué? Colosenses 2:9. Ya sabemos que llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios es importantísimo. El problema es que nos debemos de hacer la pregunta. Cuando yo hablo de la Biblia, ¿estoy hablando del conocimiento que hay en Cristo o estoy dando otro mensaje? Ahí donde debemos de tener el cuidado. Porque ahí donde dice mis palabras son espíritu y son vida.
Y dice también, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Entonces, si estamos dando otras palabras, tenemos que reflexionar y corregir esto en nuestra vida. ¿Cómo nos dice Colosenses 2:9, hermano, si lo tiene hermano Ramiro, por favor? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En él, toda la plenitud. En él. Cuando el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Colosas, a los colosenses, el gentilicio es colosenses, le está dando esta enseñanza. Dice, porque es que en él habita corporalmente que toda la plenitud de Dios. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta Miqueas 5:2. Dice, y tú, Belén, Efrata pequeña, entre todas, de ti saldrá el que va a ser el Señor, el Rey de Israel, el Señor. Y dice, aclara, dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Sus salidas. Cuando habla de sus salidas, son de los días de la eternidad. Alguien me preguntaba a mí, hermano Henry, ¿Dios solamente ha hecho esta tierra, esta creación? Dije, no, Dios ha hecho muchísimas creaciones. Pero hermano, eso nadie lo ha predicado. Dije, bueno, miremos Miqueas 5:2. Sus salidas son desde los días de ¿qué? De la eternidad. A ver, y si Dios es todopoderoso, ¿solamente ha hecho una creación? Pues ha hecho muchísimas creaciones. Muchísimas. Porque por eso es que todopoderoso. Y Él es ¿qué? Eterno. Por eso dice, desde los días de la eternidad, sus salidas son desde los días de la eternidad. Y los científicos han encontrado fósiles de dinosaurios. Nosotros no lo podemos negar. En el Cañón del Colorado hay 25 capas, como si la Tierra hubiera existido 25 veces, hubiera sido organizada. Entonces, Dios tiene una cantidad de... Cuando Él dice, en Génesis dice, y creó el sol y la luna, y hizo ¿qué? Las estrellas. Y cada estrella tiene alrededor ¿qué? Infinito de planetas. Entonces nosotros, esto es lo hermoso, cuando Él va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y en esa imagen, ¿quién habitó corporalmente? Que toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios habitó en Cristo y nos hizo conforme a la imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, por eso Dios es el todo, en todos y en todo. Recuerde que en todos es porque nos ha hecho conforme a la imagen de ¿quién? De Él, de Dios. Y en todo, ¿por qué? Porque sustenta todas las cosas, las sustenta por el poder de su palabra. Esto tiene que quedar claro en nosotros. Ahora, vamos a mirar Efesios 1:23. La plenitud, recuerde que la plenitud es aquello que lo llena todo y que llega a su máxima, ¿qué? Perfección. Por eso en Cristo habitó toda la plenitud de ¿qué? De Dios, de la deidad. Pero ahora, en Efesios 1:23 nos habla la plenitud de aquel que lo llena todo, ¿en qué? En todo. ¿Puede leerlo, hermano José, por favor? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena, ¿en qué? En todo. Vamos a mirar ese versículo, el anterior, si lo puede leer, el 22, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Y puede seguir leyendo, hermano José, el versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a mirar ese versículo. Este versículo es 1:23. Vamos a leer desde el versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo
que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Imagínense, en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, cuando él dice al apóstol Pedro, o a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces ellos le dicen, bueno, algunos dicen que algunos de los profetas, otros que esto, otros, bueno, y ahora ustedes qué dicen que soy yo. Todo el mundo se queda callado, pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo digo sobre esta, no dijo sobre esa, sino sobre esta roca yo voy a edificar, ¿qué? Mi iglesia. Y como para que no quedara duda, el apóstol Pedro más adelante dice, mira, nosotros somos piedras vivas en el edificio, pero la roca principal es sobre todo de que hemos edificado. O sea que él mismo aclara, él es una piedra dentro de la edificación. Entonces Dios, Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es lo que dice en el versículo, esta que es su cuerpo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, entonces la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Pero ese cuerpo tiene una ¿qué? Una cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Este es lo que yo quiero, si usted está viendo este video, hermano, de la iglesia que usted pertenezca, hágase la pregunta. La iglesia donde yo asisto, lo que predican es lo que tiene Cristo en la cabeza, o estamos enseñando otras cosas, porque es el cuerpo de la cabeza. Vea, estos dedos que se mueven reciben órdenes eléctricas a través de los sistemas nerviosos de las neuronas, y todo lo ordena es el cerebro, la cabeza. Lo mismo nosotros para predicar debemos de ceñirnos a esa cabeza que es Cristo. ¿Y por qué debemos de que sea Cristo? Porque es la plenitud de Él en su cuerpo, que es la iglesia. Pero si no entendemos esto, va a haber una dificultad en las personas, porque se van a encontrar un día enseñando cosas que no están en Cristo. Y entonces se van a encontrar que van a haber contradicciones, porque todo lo que es relativo tiene contradicción. Todo lo que es relativo tiene aquí hay un concepto, aquí hay otro concepto, hay otro y otro. Todos son diferentes ideas y son las verdades relativas. Por eso es importante que nosotros entendamos el principio que dijo Cristo. Vendré a vosotros y os tomaré, no dice a vosotros, sino a mí mismo. Y la única manera es que yo pueda también tener la mente de Cristo. El versículo que leímos anteriormente, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la súplica que yo puedo decir que estoy haciendo hoy en día. Que usted se identifique con el conocimiento de nuestro Señor. Ya no más arandelas por los lados, no más. Vayamos al grano. Vamos a identificarnos con el conocimiento de Cristo, porque es la única manera que Cristo pueda estar en nosotros. Si yo no tengo el conocimiento de Cristo, la Biblia lo dice en Oseas 4, mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, porque porque le faltó conocimiento. Y en Isaías dice, mi pueblo fue llevado cautivo por no tener conocimiento. Y en el Apocalipsis aparece una cautividad. Y la cautividad era en Israel cuando fue a Babilonia una parte y la otra fueron a Siria. Iban en cautiverio, iban en cautividad. ¿Y qué dice la Biblia? Que iban en cautiverio por no tener conocimiento. ¿Y qué le va a pasar al pueblo cristiano en este tiempo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, la justicia de Él es perfecta y la ley es para todos?
El que no tenga el conocimiento irá en cautividad. ¿Y cuál es la cautividad para el pueblo de Dios en este tiempo? Si no nos identificamos con la mente de Cristo, con el evangelio de Cristo, con su verdad, el pueblo cristiano entrará en la gran tribulación, y esa es la cautividad. Por eso es lo importante que nosotros nos identifiquemos con Cristo. La mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Quién instruyó o quién fue el que enseñó a Cristo? Dice, nadie, porque es el mismo Dios, todos lo saben. Mas nosotros ahora tenemos la mente de ¿quién? La de Cristo. Yo espero que esta palabra haga mella en nuestros corazones, y de aquí en adelante usted comienza a pensar, oye, yo tengo que pensar como piensa Cristo. Cuando yo me refiero al cuerpo de Cristo, cuando yo me refiero a las cosas que nosotros vamos a hablar, a predicar, hablemos conforme predica Cristo. Por eso Cristo es muy enfático en Marcos, el evangelista de Marcos dice, y después de que Juan fue encarcelado, vino Jesús de Galilea diciendo, arrepentidos porque el reino, predicando el evangelio, diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y creed en el evangelio. Y cuando él, eso es el comienzo, y cuando él se va, entra y dice, cree en el evangelio, y se va y dice, y por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. Hermanos, la pregunta clave, ¿usted distingue el evangelio dentro de la Biblia? Y no quiero preguntar los años que usted lleve en la iglesia, pero el evangelio es todo lo que habló Cristo y todo lo que esté en Génesis, Apocalipsis, que esté conforme a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio, y eso es lo que Cristo mandó a predicar a su iglesia, que es su cuerpo. Obedezcamos a la cabeza. Vamos a leer otro versículo. Entonces, la plenitud de aquel que lo llena todo, ¿en qué? En todo. Vamos a mirar algo que es a través del poder de su palabra. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Esto es bien importante, hermanos, que entendamos la plenitud de Dios. Cuando yo sé que Cristo está en mí, porque eso es lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Una de las cosas que yo voy a disfrutar y que usted va a disfrutar, hermano, cuando llega este mensaje puro, es que usted va a tener un cambio en su vida. Usted va a tener un cambio diferente en su manera de pensar y de ser. Y eso solamente lo hace que la verdad absoluta de Jesucristo. Es muy importante que usted lleve estos mensajes a las iglesias donde usted asiste, hágale preguntas a su pastor, no vaya a atacar a su pastor, no vaya a atacar al hermano, sino hágale preguntas acerca de lo importante que es predicar el evangelio. Vamos a mirar en el Salmo 24:1, puede leerlo hermana Ana, por favor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Imagine, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, ¿y qué más? Y todos los que en él habitan, de él es, de Dios. Entonces recuerde que él sustenta todas las cosas a través del poder de su palabra, pero él está en nosotros a través de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios, y lo llena todo. ¿Cómo él me llena a mí? De él, cuando yo me lleno del conocimiento de Dios. Pero si yo no tengo el conocimiento de Dios, quedo expuesto a ir en cautiverio en la gran tribulación. Porque eso lo dice la Biblia. Por no tener conocimiento fue llevado cautivo mi pueblo. Tengamos el conocimiento de Cristo y pongámoslo en práctica. Practiquemos la oración en secreto. Vamos a mirar otro versículo que el apóstol Pablo corrobora ese versículo del Salmo 24:1. Primera de Corintios 10:26. Vamos a mirar que aquí él comienza a recordarle a los hermanos de Corintios este asunto de la plenitud. ¿Ya? Plenitud es cuando algo lo llena, un estado que lo llena todo, y también puede significar cuando algo llega también a una perfección plena. Por eso dice, porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en Cristo, o sea, algo que llegó ya a su máxima perfección. Ya, la iglesia está en ese proceso. ¿Cómo nos dice en 1 Corintios 10:26, hermana Ana, por favor? Porque el del Señor es la tierra y su plenitud,
Amén. El 25, ¿qué nos dice? De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor, ¿qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, les decía, cuando usted come, va al vientre y del vientre va, ¿qué? A la letrina. Entonces, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. Hablando de alimentos, ¿qué? Limpios. Esto es bien importante entenderlo porque hay unas normas y cuando Cristo vino, Él traía el verdadero pan del cielo. Por eso los judíos, cuando Él dijo, le dijo, yo no, el que come y bebe este pan no verá la muerte. Y los judíos le decían, los fariseos le decían, ¿y cómo así que no verá la muerte? Y cómo todos los profetas murieron, Abraham, nuestro padre, murió y eso. Y todos después los que estuvieron en el desierto, todos ellos murieron. Y cómo ahora usted trae el verdadero pan y nadie muere. Entonces Jesucristo también les hacía una propuesta de pensamiento. Decía, bueno, en el desierto no todos también comieron el pan que caía del cielo. Ese pan caía del cielo también, el maná, y todos murieron. Pero es que yo traigo el verdadero pan. Y entonces le explica, el verdadero pan dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, este es el verdadero pan, la verdadera comida. Entonces muchos de los discípulos lo abandonaron ese día. Dijeron, pero ¿cómo este hombre nos manda que debemos de comer su carne y su pan? Este hombre no está bien. Está loco. Y entonces Jesucristo aclara en el siguiente versículo, eso está en Juan capítulo 6, versículo 63, dice, la carne para nada aprovecha, entiéndame bien, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Entonces, cuando Él dice eso, es porque Él está diciendo, la iglesia es mi cuerpo, y yo tengo que estar a través de mi mente, con mi mente, este mensaje yo entro en ellos. En otras palabras, Cristo es la cabeza. Y la única manera para yo conectarme con Cristo es a través de ¿qué? De que yo me identifique con lo que Él trajo, que es el Evangelio. Ahí yo quedo conectado. Y quedo conectado a nivel del Espíritu. Porque las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu. Y si yo acepto el Evangelio, yo quedo conectado con Él en el Espíritu. Por eso dice la Biblia, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Es diferente el que se une a una mujer, una carne es con ella. O la mujer que une una carne es con el hombre. Entonces tenemos aquí algo muy importante. Que debido a eso, los apóstoles entendieron que ya no les hablaba del pan, porque no, estos nos dicen porque no trajimos pan. Entonces Jesucristo le dice, ¿ustedes no se acuerdan cuando yo multipliqué los panes? Entonces, cuando Él le dijo, guardaos de la levadura, ¿ya? Entonces, eso fue porque no trajimos pan de la levadura. Entonces, comprendieron ellos que no les hablaba de ese pan terrenal, de la levadura terrenal, sino de la doctrina de los fariseos. Guarden de esas enseñanzas que no están conforme a mi conocimiento, a mi evangelio. Guárdese de esa otra enseñanza que no concuerda con mi evangelio. Guárdese de eso. Y remata en Mateo 5:20, dice, mire, le dice a los apóstoles, yo les voy a decir algo, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos tenían una justicia que es la del Antiguo Testamento. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar, y dice claro en Mateo 5:20, no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, mire el problema que hay. Pero si a estas alturas el hermano no entiende la justicia del Antiguo Testamento y la diferencia con la justicia del Nuevo Testamento, ¿cómo va a poder decir, no, sí Señor, y ahora ya sé que no debo de tener esa justicia, sino de tener esta justicia? Tiene que ser mayor. Por eso en Romanos 3:21 dice, porque ahora aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios, pero la ley va con la justicia. ¿Por qué? Aparte, porque es que esa ley iba con la justicia que relativa, subjetiva del Antiguo Testamento.
el que la debe, la paga. A la bruja había que quemarla. El que era maldiciente había que crucificarlo. El que era adúltero había que apedrearlo. Eso era la justicia dada por leyes a nivel de ahí. Y eso tenía una ley, esa justicia. Pero el apóstol Pablo anuncia y dice, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada y anunciada por la misma ley, por los profetas. Aparte de eso, hay otra justicia. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles, guárdense de esa, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso es importante que nosotros entendamos estos versículos que hemos leído, ya. Porque ahí donde dice, porque del Señor es la tierra y qué, y su plenitud. Entonces, nosotros debemos en todo practicar la justicia de Dios. Y ahí donde nosotros tenemos que tener ese cuidado de que nuestros hermanos puedan captar estas enseñanzas, porque es muy importante que todos nosotros captemos y compartamos estas enseñanzas. Recuerden, usted pertenecerá al cuerpo de Cristo cuando usted se conecte con lo que hay en la cabeza de Cristo, que es Evangelio. Si usted comienza a practicar el Evangelio, no hay ningún problema, estás en el cuerpo de Cristo. Pero cualquier otra persona que se desligue de las palabras de Cristo está corriendo el riesgo de no tener el conocimiento y de ir cautivo en la gran tribulación. Vamos a leer ahora en Juan 1:16. Juan 1:16. ¿Cómo, de quién hemos tomado de esa plenitud? Juan 1:16, ¿cómo nos dice? El que lo encuentre, hermano Oscar, no sé si ya lo encontró. Juan 1:16. Juan 1:16, ¿qué nos dice? ¿De su qué? De su plenitud. De su plenitud. Todo hemos recibido. Puede leerlo, hermano Oscar, por favor. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está. Este es un versículo que es clave. Puede leerlo, hermana Ana, por favor. 1:16. Es supremamente importante entender este versículo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Siga leyendo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pero de su plenitud, o sea, de Cristo, tomamos ¿qué? Todos. Pero la ley fue dada por medio de ¿qué? De Moisés. Pero la verdad y la gracia vinieron por medio de ¿quién? A través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo hacemos que esa plenitud esté en nosotros? ¿A través de quién? De ir a Cristo. Nosotros tenemos que tener ese cuidado enorme en este tiempo con tantas clases de doctrinas y se volvió el Evangelio como que una moda. Quitan esto y ponen otro. A ver quién, cómo ganamos al pecador para que entre a la iglesia, para que se quede en la iglesia. Le hacemos un programa, le hacemos esto. Mire, hermanos, no hay mejor red que la del Evangelio. No hay mejor red que la del Evangelio. Las otras cosas se queman, las otras cosas pasan. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Porque el fundamento de Dios está firme, pero de ahí para allá usted puede edificar lo que quiera. Pero el fuego la probará. ¿Y cuál es el fuego? Ustedes ya han tenido todas estas enseñanzas y ya saben cuál es el fuego. ¿Cuál es el fuego? El Evangelio, la palabra es el fuego. Entonces dice, el fuego la probará la obra de cada uno. Y si es heno, madera o hojarasca, se quemará. Y solamente quedará que lo que pase ese fuego, lo que pase por el Evangelio, diga, esto se identifica con el Evangelio, eso quedará oro, todo lo que sea que no lo queme esa palabra, que no lo destruya esa palabra, eso va a permanecer. ¿Y qué es lo que no destruye el Evangelio? ¿Qué es lo que no destruye la palabra
de Cristo. Lo que no destruye es la verdad y la justicia. Pero todo lo otro lo bota afuera, que es la mentira y la maldad. Por eso es que de Él, ya, porque el Señor, porque de Él hemos recibido toda su plenitud, hemos tomado de Él en todos. Ok, vamos ahora a leer lo que yo les daba diciendo este versículo. Por hoy dice, yo quiero que leamos la última parte del versículo, del versículo 16, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esto es toda la esencia de Dios a través de ¿qué? De Cristo. ¿Cómo nos llegó? A través del Evangelio. Pero ahora, por eso dice que la plenitud que lo llena en todo. Vamos a mirar ahora Hebreos 1:3. Cómo Él sustenta todas las cosas. Yo ponía un ejemplo hace unos días, cuando hay un temblor de tierra, un terremoto, las cosas que son sólidas se vuelven como blandas, se hace como unas ondulaciones, porque es que Dios sustenta los átomos con la palabra de su poder. Por eso el Dios es el todo en todo. Por eso, por la palabra de su poder. Mire lo que dice en Hebreos 1:3. Si lo pueden leer, hermano Oscar, no sé quién lo tiene. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, sustenta Él siendo la imagen misma de su sustancia. Recuerde que ya sabemos quién es la imagen de Dios, Jesucristo. Pero es la imagen de ¿qué? De su misma esencia, de su sustancia. Él sustenta todas las cosas. La estrella más lejana, que esté a años luz, Él la sustenta a través de ¿qué? De la palabra de su poder. Todos los átomos son sustentados por la palabra de su poder. Dicen los científicos que se pusieron a escudriñar el átomo. Y con los niveles M, N, S, O, P, Q, R, S, los 7 niveles del átomo. Pero en el núcleo encontraron algo que no podían entender por qué. El átomo dentro del núcleo tenía un sonido. Y ese era un sonido que estaba en todos los átomos, y no, los científicos no pueden dar una explicación lógica cómo los electrones, siendo cargas negativas, no estando en esos 7 niveles, no se repelan, sino se están ahí estables. Rompen una ley de la física. Dice que polos del mismo, electrones del mismo se repelan si son del mismo, pero si son positivo y negativo se atraen. Pero allí sucede algo. Entonces la palabra de Dios está ahí sosteniendo eso. Él sustenta eso. Por eso cuando la tierra tiembla, eso está en los átomos. Las cosas que están totalmente sólidas, uno las mide que forman unas ondas. Y luego después, cuando vuelve a sujetarse, queda todo cuarteado y quebrado. De esta manera es que Dios es el todo en todo, a través de ¿qué? Del poder de su palabra de creación. Pero Cristo es el todo en todos a través de la palabra del Evangelio y de una regeneración en nosotros que hace el Evangelio, que saca toda la mentira para dejar la verdad, como Cristo dice en capítulo Juan 8 y versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Vamos a mirar cómo al tener el poder de su palabra y sustenta todas las cosas,
cómo los mismos ancianos le dan la gloria a Cristo. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Por eso es que no estamos aquí hablando de personas o científicos que van a probar que Dios creó todo. Estamos aquí hablando de unos seres especiales que están en el cielo. Y eso está en Apocalipsis capítulo 4, donde está el trono de Dios, dice ahí el capítulo, el trono de Dios. Y en el 4:11 puede leerlo, hermano Ramiro, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces aquí habla, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y ¿qué? Y el poder, porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas por tu voluntad existen y fueron ¿qué? Creadas. Pero en el versículo 9 vamos a mirar quiénes son los que dicen eso. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y rendían sus coronas delante del trono exclamando. Eran 24 ancianos los que decían, tú eres el creador de todas las cosas y por tu voluntad existen. Cuando nosotros comprendemos eso y yo hago una oración, o usted va a hacer una oración y sabe que Dios está sustentando todas las cosas, eso acrecienta nuestra fe, porque usted va con un conocimiento. Si Dios es el todo en todo y yo voy a orar, Él ya sabe lo que yo estoy pidiendo. Ahora, ¿cómo sé que Dios me oye mi petición? ¿Cómo yo estoy seguro que Dios me oye la petición que yo voy a hacer ahorita? Mire lo que dice el versículo. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Existe una voluntad. La voluntad de Dios hace que esto suceda. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad que existen. Y fueron ¿qué? Creadas. Todo a través de ¿qué? De la palabra de su poder. Pero ¿cómo sé cuando yo hago una petición que Él me oye? Mire, le voy a dar aquí este tesoro. Primera de Timoteo 4:18, a ver si es. Primera de Timoteo 4:18 o es Primera de Juan 4:18. Vamos a mirar si es Timoteo 4:18. Vamos a mirar. No, es Primera de Juan 4:18, creo que es. Y si no es 6, me toca buscarlo. 4:18. Primera de Timoteo, que a ver. 5:14, vamos a mirar. En el amor no hay temor. Hay un versículo que nos dice, vamos a ver si aquí la hermana Ana lo encuentra, dice, porque sabemos que si pedimos cualquier cosa en la voluntad de Él, sabemos que Él nos oye. ¿Ya? Porque si pedimos algo en la voluntad de Él, sabemos que Él nos oye. Esto es bien importante, ya les voy a dar la cita bíblica, porque cuando yo voy a orar a Dios, yo voy a hacer una petición a Dios. Pero ¿cómo Él nos oye? Cuando yo lo pido en la voluntad de Él. Porque no es Él nos oye cuando pedimos en la voluntad de Él. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Entonces, esta es la parte que nosotros, ¿cómo sabemos que Dios nos oye? Cuando usted se vaya a arrodillar a orar, pregúntese, ¿lo que yo estoy pidiendo está dentro de la voluntad de Dios? Por eso la manifestación de Cristo en la tierra es muy hermosa y nos da el ejemplo para nosotros orar. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, ¿qué decía? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando nosotros dejamos que sea en la voluntad de Dios, sabemos que Él ¿qué? Nos oye. ¿Puede leerlo quien haya encontrado, hermana Ana, por favor? Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Entonces, ¿dónde están las peticiones hoy en día? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y esta es ¿qué? Nuestra confianza. Cuando yo me arrodillo a orar, yo me aseguro que lo que yo esté pidiendo esté en la voluntad de Dios. Y yo me levanto totalmente sabiendo que Él lo oyó. Ahora viene el otro sistema para nosotros, que es el tiempo. Una cosa es nuestro tiempo y otra cosa es el tiempo de Dios. En nuestro tiempo nosotros queremos que sea ahora. Y hay veces que es ahora que sucede. Pero en el tiempo de Dios hay cosas que suceden después de mucho tiempo. Por lo menos el asunto de Moisés. Ya Dios le tenía un plan, un propósito con Moisés. Pero Moisés quiso hacerlo él con sus propias fuerzas y tuvo que huir. Y duró 40 años. Y a los 40 años vino la respuesta. El propósito de Dios. Entonces, una cosa es el tiempo de nosotros y otra cosa es el tiempo de Dios. Pero si pedimos, esta es la confianza, que si pedimos a cualquier cosa en su voluntad, usted esté totalmente seguro que Él ¿qué? Nos oye. Por eso es que todas las cosas existen por la voluntad de ¿quién? De Dios. Eso lo dicen los 24 ancianos. Y sabemos que todas las cosas existen por su voluntad y tú las creaste. Entonces, esto es el asunto que debemos nosotros de tener en cuenta. Estos son tesoros. Cuando usted se arrodilla a orar, asegúrese de que usted está pidiendo la voluntad de Dios. Porque si usted no está pidiendo la voluntad de Dios, Él no te va a oír. Va a decir, ¿cómo este hombre me está pidiendo que yo haga esto si está en contra de mi justicia? Si está en contra de lo que yo soy. Es como alguien que me decían a mí, bueno, yo tuve que decir, yo le pedí a Dios que me entregara los documentos, pero bueno, me tocó llenar unas cosas y dije una mentirita piadosa y yo le pedí a Dios y sí me llegaron los documentos. Yo le voy a decir, ¿usted cree que Dios respalda las mentiras? No. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, antes que pálidos, nosotros vamos con la verdad. Mire, si a ti te rechazan por decir la verdad, siéntase bien delante de ¿quién? De Dios. Sí, porque eso es lo más importante, sentirse uno bien delante de ¿quién? De Dios. Si te rechazan a ti por decir la verdad, siéntase bien delante de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el bien nace ¿de qué? De la verdad. Y el mal nace de la mentira. Por eso es bien importante que nosotros tengamos todo esto en cuenta, que por la voluntad de Dios existen todas las cosas, y eso a través de ¿qué? Del poder de su palabra. Él le da su voluntad, de su voluntad Él le dio esa decisión de crear todo cuanto existe. Y es todopoderoso. Vamos a ir a Apocalipsis 10 y versículos 6 y 7 y ahí terminamos nuestra enseñanza. De Dios es el todo, en todos y en todo. Y ahora terminamos con este versículo de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 6 y 7, que es algo bien importante que tengamos en cuenta este versículo. 10:6. Y oí una voz, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, puede leerlo hermana Ana, por favor. 10:6, perdón, estoy leyendo otra parte. 10:6. Capítulo 10. Capítulo 10, Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará,
como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Entonces, el ángel hizo un juramento y juró por el que creó ¿qué? Todas las cosas, y dijo que el tiempo ya no sería más, sino que en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el séptimo ángel, ¿qué trompeta toca? Hermano Oscar, ¿qué trompeta toca el séptimo ángel? La número 7. Pues, La séptima trompeta, hombre. Entonces, cuando el ángel comenzara, el séptimo ángel comenzara a tocar la trompeta, ya. Yo sé que les da risa porque son preguntas tan sencillas, pero a veces uno no tiene. Cuando él comenzara a tocar la trompeta, se consumará el misterio de Dios. ¿Y cómo se consume el misterio de Dios? Cuando la palabra consumado significa que llega a la perfección de todo. Se consumará el misterio de Dios, o sea, aquello que fue dicho en Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, se va a consumar, va a llegar a la máxima perfección. Por eso es que dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura y plenitud de Cristo, a un varón ¿qué? Perfecto. Entonces, en la voz del séptimo ángel, tenía que ser así, no podía ser en la tercera o cuarta, en la voz del quinto, sino en la séptima trompeta, cuando el misterio de Dios llegue a la máxima perfección, donde esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, y los verdaderos escogidos, que están vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de amor verdadero, del amor absoluto, sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el misterio de Dios llegará a la máxima perfección, se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Reflexionemos. ¿Estamos nosotros recibiendo las palabras de Cristo de una manera especial en nuestro corazón? ¿Estamos nosotros oyendo el Evangelio de Cristo y dándole la prioridad de ser la palabra number one en nuestra mente? ¿O estamos llenando las otras cosas y estamos dando un evangelio totalmente mezclado con cantidades de doctrinas que no tienen nada que ver con el evangelio? Reflexionemos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Y qué es lo que el enemigo ha estado trayendo obstáculos y no dejar que se predique el evangelio como es? Es hora de que nosotros nos identifiquemos con las palabras de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Nuevamente, un abrazo para todos, no olvidando que la venida de Jesucristo es inminente y no olvidemos nuestra oración en secreto. Un abrazo, Dios les bendiga.